Gracias por acompañarnos, amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape a nivel nacional. Hoy en la entrevista del día nos acompaña Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Así que de inmediato saludamos al ingeniero Castillo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Buen día, bienvenido. Buenos días, Elba. Un gusto estar acá en la radio y poder compartir con ustedes las actividades que está haciendo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en esta nueva encuesta que vamos a empezar a levantar el próximo 3 de diciembre y que vamos a hablar el día de hoy. Así es, y precisamente conversamos un poco. Se ha señalado que el INEC ha iniciado ya la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales después de 14 años. Conocer un poco para las personas que están escuchando esta entrevista, ¿cuál es el principal objetivo de esta encuesta? El principal objetivo de esta encuesta es conocer cómo está la economía de los hogares. Queremos saber en qué estamos gastando los hogares. Queremos conocer cómo está esa economía dentro del hogar. Para que tú tengas un antecedente, bueno, casi más de 10 años que se vuelve a hacer esta encuesta. Solo imaginemos qué pasaba hace 10 años. Seguramente tú y yo y las personas que nos escuchan no gastábamos en el Uber, no comprábamos comida por usando estas aplicaciones. Veíamos canales nacionales y quizás no nos estarían viendo hoy en la entrevista. Usamos ahora el Netflix, el YouTube. Bueno, todas esos cambios de patrones de consumo son importantes actualizarlos, porque nos interesa no solamente saber en qué están gastando los hogares, sino cómo están pagando, cada cuánto tiempo compran, si se están endeudando para pagar. Y eso es importantísimo porque queremos conocer cómo está el bolsillo del ecuatoriano, y para eso hacemos esta encuesta, con el único objetivo que después, Elba, podamos hacer algunos análisis que más adelante te puedo platicar. Y precisamente lo que usted acaba de mencionar, porque se ha indicado que esta encuesta se viene a hacer después de 14 años y es una encuesta que en este caso nos va a mostrar esta radiografía de los ingresos de los ecuatorianos, dónde y en qué se gastan. Usted lo ha mencionado, ¿no? Quizás anteriormente no gastábamos en Uber, en delivery y en otros temas. ¿Cuál cree que han sido esos principales cambios en los patrones de consumo que esta encuesta nos va a revelar, que ya estarían los resultados en 2025, correcto? Correcto, bueno, lo vamos a tener en el 2026, pero solamente para profundizar un poquito más en los mayores cambios que esperamos, están muy relacionados con las tecnologías de la información. O sea, ahora utilizamos las aplicaciones que nos ofrecen los nuevos teléfonos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, para realizar varias actividades que antes teníamos que hacerlas de una forma distinta. Ahí está, por ejemplo, podemos comprar por Amazon, podemos ver una película ya quizás no vamos al cine y lo vemos desde la casa, pedimos comida, como te acabo de mencionar, en fin, hay un conjunto de actividades que han cambiado, pero acá la reflexión más importante, que no solamente vamos a preguntar a los ciudadanos en qué gastan en términos de alimentos, sino también vestimenta, salud, educación, recreación, si están comprando, por ejemplo, bienes durables en el hogar. Y esto tiene una importancia porque es una encuesta que, conociendo la economía del hogar, nos va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, para el gobierno nacional va a ser útil saber si es que, por ejemplo, los beneficios de la educación están o no están llegando efectivamente a los hogares más pobres. Y si no está sucediendo eso, el gobierno nacional, a través de sus diferentes ministerios, pueden reforzar las políticas públicas. El sector privado, por ejemplo, es sumamente útil esta información porque podrán segmentar mejor los nichos de mercado que llaman ellos. O sea, podemos conocer un cierto segmento de la población que tiene capacidad de compra y que le puede interesar a la firma comprar. En fin, es una encuesta bastante nutritiva y con ello obviamente queremos levantarla. Y hablando de este tema que usted acaba de mencionar, consultarle, con estos resultados quizás podría haber cambios, por ejemplo, en el tema de la canasta básica, los precios que ahí están establecidos. Ha señalado que la canasta básica actualmente se encuentra en unos $700. Sí, mira, con respecto a la utilidad de esta encuesta, es que vamos a actualizar los bienes y servicios que componen esa canasta. Lo explico de una forma sencillita. Cuando terminemos la encuesta vamos a saber en qué gastan los hogares y de ahí podemos determinar cuáles son los bienes
que más se compran, los que tienen mayor frecuencia de compra o los bienes que a su vez también tienen mayor peso sobre el presupuesto de los hogares. Hay una técnica que no voy a entrar mucho en detalle, pero seleccionamos los más representativos. Y esos representativos son los que luego se van a convertir en ese conjunto de bienes y servicios a los cuales luego, durante más de 10 años, vamos a monitorear sus precios y con eso vamos a saber el costo de vida. Así que efectivamente se va a actualizar la canasta, por ejemplo, se va a actualizar los bienes que se usan para medir la inflación. Entonces, todo esto es importantísimo para poder tener un termómetro de cómo va la economía del Ecuador. Y le consulto algo, cuando existen este tipo de encuestas en el país, la población sí se consulta y dice, ¿para qué doy tantos datos si a la final no existen cambios? Entonces, para las personas que están escuchando esta entrevista y en este caso esta encuesta, pretende conocer cuáles son los gastos de los ecuatorianos y también trabajar en algunos temas para evitar ese impacto en sus bolsillos, teniendo en cuenta de que hay mucha población ecuatoriana que en este momento no cuenta con un trabajo formal, no tiene un sueldo que brinde, en este caso las condiciones adecuadas de subsistencia. ¿Cuáles podrían ser estos otros cambios representativos que podrían existir con los resultados de esta encuesta para en este caso también animar a la población a que diga, bueno, voy a dar los datos que me piden en la encuesta porque sí va a haber cambios? Sí, miren, los datos son claves. En el siglo XXI no hay gobierno, no hay democracia que no tome decisiones, no solamente el sector público sino también el privado, sino lo hace a partir de información. Les doy algunos ejemplos de ¿se acuerdan que habíamos hablado de que hace 14 años se había hecho la anterior encuesta? Entonces, algunos ejemplos tangibles de para qué sirvió esa encuesta. Por ejemplo, esa encuesta sirvió para saber algunos territorios que no tenían acceso a Internet. En 14 años, el Ministerio de Telecomunicaciones y las empresas que se dedican a este tipo de servicios pudieron identificar, por ejemplo, territorios en los cuales no había cobertura de Internet. El Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, por ejemplo, en esta encuesta vamos a preguntar si los niños van acá a las clases y si por las clases o cuando van al sistema escolar reciben libros, reciben material, uniformes, etcétera. Bueno, eso le ha servido también al ministerio cuando le ha llegado a usted algún tipo de nuevo beneficio, aunque a pesar que parece lejano, fue gracias a esta información. O sea, esta encuesta es el núcleo, es la fuerza con la cual se toman varias decisiones de política pública. Y ahora, quizás entrando un poquito en los detalles más operativos y logísticos, estamos hablando de que va a haber una nueva encuesta. Bueno, ¿dónde se va a realizar? Déjame comentarte que vamos a llegar a cerca de 41,000 viviendas durante 12 meses. Esas 41,000 viviendas han sido seleccionadas de forma aleatoria, es decir, al azar. Y vamos a estar en los estratos altos, medios, bajos, en la sierra, en la costa, en la Amazonía, en todo el territorio nacional. Así que mi pedido y mi llamado acá es que si usted que está escuchando, de repente le llega que el INEG está haciendo la nueva encuesta de presupuestos familiares que se conoce como la ENIGUR, ábranos la puerta porque gracias a la información que usted nos va a proporcionar, el país va a contar con nuevos de información. ¿Cuándo se va a empezar a realizar esta visita en los hogares que usted ha mencionado? Y también para que las personas sepan con el tema de la inseguridad, cómo identificar a las personas que en este caso son del INEC y van a pedirle la información, porque es también información sensible la que van a brindar. Así es, bueno, arrancamos este próximo 3 de diciembre y vamos a concluir en noviembre del 2025, son estos 12 meses, y de allí vamos a tener unos 5 o 6 meses de procesamiento y análisis de la información, así que para el primer semestre del 2026 se tendrán los resultados finales. Y por el otro lado, para las personas que van a ser seleccionadas, el tema de seguridad. Nosotros algunos mensajes. Uno, mandato. Lo primero que usted, si es que alguien golpea la puerta de su casa y dice ser encuestador del INEC, exíjale que se identifique, que se presente, exíjale en el carnet, usted tiene un número telefónico al cual usted va a contactar al INEC, lo puede hacer rápidamente por un WhatsApp o con una llamada y con eso usted debe verificar que se trata efectivamente de nuestro personal. Además de eso, nuestro personal, si usted no está en casa, por ejemplo, porque sale a trabajar, le vamos a dejar una cartita en la cual va a dejar el nombre del encuestador para que usted también pueda verificar de que se trata de una persona del INEC. Y por otro lado, estamos trabajando fuertemente y muy bien articulados con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para aquellos territorios en los cuales hayan sido seleccionadas algunas viviendas que son de difícil acceso o que son complicadas, pues obviamente garantizar la seguridad de nuestro personal y también de los ciudadanos.
¿Cuántas personas se van a acercar a censar los hogares? ¿Una o dos? Bueno, depende, pero normalmente hay un encuestador que va acompañado de un supervisor. El supervisor lo guía, le ayuda y obviamente los equipos son aproximadamente 5 personas que van rotando alrededor de los diferentes barrios. Son cerca de 260 personas que tendremos desplegadas a nivel nacional durante estos 12 meses. En este caso, esta va a ser solo una encuesta que se va a realizar de manera presencial. ¿No hay alguna vía en donde uno va a poder participar de manera virtual? No, justo. Esta presentación, gracias por la pregunta, esta presentación la metodología es una entrevista cara a cara. Hemos descartado o se descartan tecnologías como por ejemplo, cuando hicimos el censo por internet, porque como es una encuesta más exhaustiva y vamos a ir preguntando si usted gastó en diferentes hitos, alberja, cebolla, papa, pollo, carne, todos los alimentos que usted se pueda imaginar, necesitamos tener ese contacto o es una encuesta muy personalizada que realizamos a los hogares. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente se va a realizar esta entrevista cara a cara? Bueno, ahí viene lo novedoso y lo importante de esta encuesta. Como es tan exhaustiva, nosotros visitaremos durante una semana los hogares, es decir, vamos a estar toda una semana en aproximadamente 2 o hasta 3 visitas para poder completar el formulario. La entrevista en total puede tomar un poco más de 2 horas o 3 horas. Es un poco larga y obviamente respetando que las personas tienen que trabajar, tienen otras actividades, pues hemos separado para que nos puedan atender 1, 2 o hasta 3 días, con el único objetivo de que terminemos de llenar todo ese formulario. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape con Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y ya que usted ha mencionado la duración de esta entrevista cara a cara, una vez que se va a empezar a realizar esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales, viene una duda. Y es que también existió cuestionamiento con el censo de 2022. También había personas que habían mencionado que no habían llegado a sus hogares alguna persona que les cense, dificultades también en el momento de algunas preguntas y todo lo demás. Usted ha mencionado que en esta ocasión son 2 horas de una entrevista, pero se van a distribuir en algunos días para que las personas le atiendan. ¿Qué pasa si quizás queda inconclusa una entrevista y no se logra completar esas 2 horas? Igual estos datos se van a procesar, no se va a tomar en cuenta ese hogar, se va a visitar uno nuevo, o ¿cómo están ustedes preparados frente a esta dificultad que puede presentarse? Bueno, en esos casos extremos que pueden pasar efectivamente, el mandato o el protocolo, la metodología establece que debemos concluir el formulario. Así que la mejor forma de prevenir y de lograr tener un éxito en esta entrevista son estos espacios, porque seguramente habrá una o más personas que nos están escuchando que ya van a estar informados que el INEC va a hacer una encuesta de presupuestos familiares, que es importante la participación de la ciudadanía, que nos respondan con la veracidad. Y aquí otro mensaje, su información está a salvo. Nosotros tenemos una ley estadística, tenemos cerca de 50 años trabajando en el Ecuador, es una institución que viene casi 50 años levantando encuestas. Tenemos una ley estadística que protege los datos que usted nos da, solamente pueden ser utilizados con fines estadísticos, así ha sido, así es y así deberá ser. Y a su vez, desde mayo del 21 tenemos una nueva ley que rige en el Ecuador, la Ley de Protección de Datos Personales, que a su vez nos pone otra, condición al INEC de que solamente los datos pueden ser utilizados con fines estadísticos y hay que dar un buen tratamiento a los datos personales, hay que guardarlos bien, hay que anonimizarlos, encriptarlos, con el único objetivo que la ciudadanía sepa y confíe de que su información está bien resguardada, pero que simultáneamente, Elba, esta información es pública, porque cuando usted ingresa a www.ecuadorencifras.gov.es y consultas y les preguntas a los ministros y les preguntas a otros participantes que cómo está la inflación, que cómo está el desempleo, que cómo está la pobreza, bueno, esos datos provienen gracias al apoyo de la ciudadanía que nos abre las puertas todos los días para entregarnos información. Y ya de manera final, conocer si quizás nos puede contar cuáles son como algunas preguntas clave que ustedes van a hacer, porque bueno, son 2 horas, entendemos que es una conversación larga, pero algunas preguntas para que la población que está escuchando esta entrevista pues esté preparada y va a decir, a ver, me van a preguntar esto. Bueno, vamos a preguntarles en qué gastan. Les vamos a preguntar, por ejemplo, qué gastan en temas de alimentos. Entonces les hacemos como un listado. Por ejemplo, vamos enumerando alimentos. Entonces vamos diciendo alberja, no sé, todos los vegetales, todas las frutas, y ustedes nos van diciendo sí o no, y luego vamos preguntando con cada uno de ellos dónde los compró
y cómo pagó. Y aquí hay una reflexión importante porque conocemos, el instituto conoce muy bien ese Ecuador profundo. Tenemos personas y sabemos que viven complicados, ¿me explico? Entonces hay personas que queremos saber cómo están pagando, con tarjeta, ¿se sigue usando el efectivo? Sabemos que poco a poco estamos migrando, digamos, al dinero digital. Entonces, eso va a ser importante porque gracias a esta información, pues vamos a poder, por ejemplo, hacer políticas de inclusión financiera. Así que preguntitas de ese estilo van a estar. Vamos a preguntarles desde si compraron o no la semana anterior una libra de alberja, o preguntarles si usted está comprando o está pagando mensualmente por la televisión, por un servicio de streaming. Hay de todo un poco. Es una encuesta relativamente larga, pero es entretenida para un poquito ver en qué están gastando los hogares en el Ecuador. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlo a medida que avancen estos meses para ir conversando de cómo avanza este proceso y si en este caso se cumplieron cada uno de los plazos establecidos para tener resultados en 2026. Muchísimas gracias, Elba. Un buen día. Igualmente, amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de Corape a nivel nacional.